Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para enterarse de todo lo que estuvo pasando en el mundo de las celebridades, y especialmente con nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy amigos mos tenemos una bomba, pero una bomba de esas que te dejan sin aliento, de esas que te hacen agarrarte a la silla y exclamar, no puede ser. Y es que como ya vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Esos dos talentosos y guapúsimos actores que nos robaron el corazón Superíndice 3N en Erkenci Pug Haro son más menos ador. Pero no crean que vamos a hablar de sus nuevos proyectos, ni de si se les ha visto juntos por alguna parte. No, la cosa va mucho mood ese ayur. Hoy les traigo una confesión Superíndice 3N que, según nuestras fuentes, lo cambia todo. Una confesión Superíndice 3N que, de ser cierta, pondrá a patas arriba todo lo que creamos saber sobre su relación Superíndice 3N y sobre sus vidas personales. Prepúrense porque esto se pone bueno. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, les recuerdo a todos los que son nuevos por AQ, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. AQ siempre encontraru, en las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis mood ese profundo sobre sus estrellas favoritas. Asu que no se lo piensen mood ese y únanse a nuestra gran familia. Y para los que ya estuden suscritos, muchísimas gracias por su apoyo, son los mejores. Ahora vamos al grano. A lo que vinieron. Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Qué copyright estuvo pasando con ellos? Bueno, como muchos de ustedes saben, su química en Erkenci era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que interpretaban a sus personajes, todo gritaba romance. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a shippearlos, a desear con todas sus fuerzas que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Hubo rumores, muchísimos rumores. Fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas, silencios reveladores. Todo alimentaba la esperanza de que Can y Mehmet fueran algo mood de ese que simples con más menos eros de trabajo. Pero ellos, fieles a su estilo, siempre mantuvieron la discreción Superíndice 3N. Nunca confirmaron ni negaron nada. Dejaban que la especulación Superíndice 3N corriera libremente, mientras ellos seguían con sus vidas, aparentemente separados. Luego, como ya sabemos, Mehmet se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda por todo lo alto con muchos invitados famosos y una cobertura mediática impresionante. Parecua que el capítulo de Can Yaman quedaba definitivamente cerrado. Y aunque el matrimonio de Mehmet duró Superíndice 3 poco, parecua que la historia con Canabo ha pasado a la historia. Pero AQ es donde viene la bomba, la confesión Superíndice 3N que lo cambia todo. Según una fuente muy cercana a ambos actores, durante el rodaje de Erkenci Can y Mehmet que tuvieron un romance. Lo que muchos sospechaban, lo que muchos deseaban era cierto. Can y Mehmet fueron pareja. Pero ¿por qué copyright lo mantuvieron en secreto? AQ es donde la historia se pone a un mood de ese interesante. Al parecer, la decisión Superíndice 3N de ocultar su relación Superíndice 3N fue mutua. Ambos eran conscientes de la presión Superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos, y temuan que una confirmación Superíndice 3N oficial de su romance pudiera afectar negativamente sus carreras. Además existían otros factores en juego, como la imagen pública que ambos querían proyectar y las expectativas de sus respectivas familias. Pero eso no es todo. Nuestra fuente también Copyright N nos revela Superíndice 3 que la relación Superíndice 3N entre Can y Mehmet era mucho mood ese profunda de lo que se pensaba. No se trataba de un simple romance pasajero, sino de una conexión Superíndice 3N real, de una verdadera historia de amor. Al parecer, ambos se complementaban a la perfección Superíndice 3N, se entendían con una sola mirada y compartían los mismos más menos y aspiraciones. Entonces, ¿por qué copyright terminaron? AQ la historia se complica un poco. Según nuestra fuente, la principal razón Superíndice 3N de su separación Superíndice 3N fue la distancia. Después copyright ese de lu con diéresis copyright sito de Erkenci
Can decidió superíndice 3 probar suerte en el extranjero, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía, trabajando en nuevos proyectos. La distancia, como suele suceder, hizo mella en la relación superíndice 3N, y poco a poco se fueron distanciando hasta que finalmente decidieron poner fin a su romance. Pero aquí viene lo muy ese impactante de la confesión superíndice 3N. Nuestra fuente nos asegura superíndice 3 que a pesar de la separación superíndice 3N, Can y Demet nunca dejaron de quererse. Que incluso durante el matrimonio de Demet con Oyuzhan, Can seguía ocupando un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Y que, por supuesto, Demet también copyright N seguía siendo importante para Can. Increíble, ¿verdad? Una historia digna de una telenovela turca. Pero, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Significa que Can y Demet podrán volver a estar juntos al buen dúa? ¿Significa que su historia de amor a UN no ha terminado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Can y Demet son personas muy reservadas, y es muy difícil saber lo que realmente está pasando en sus vidas personales. Pero lo que sabemos es que su química es innegable, que su conexión superíndice 3N es real y que a pesar del tiempo y la distancia, siguen siendo importantes el uno para el otro. Ahora, la gran pregunta es, ¿CU superíndice 3 afectará esta confesión superíndice 3 en sus vidas? ¿CU superíndice 3 reaccionaru en sus fans? ¿Decidiru ni hablar abiertamente sobre su pasado? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que podemos asegurarles es que AQ, en su canal favorito, estaremos al tanto de todo lo que suceda y les mantendremos informados al minuto. Asu que ya lo saben, amigos muos. Una confesión superíndice 3N que lo cambia todo. Una historia de amor secreta que sale a la luz. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y que a pesar de todo, sigue dando que hablar. Y ahora antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la confesión superíndice 3N de una fuente cercana a Can Yaman y Demet Özdemir, revelando que tuvieron un romance durante el rodaje de Erkenci Kuay. Que la relación superíndice 3N se mantuvo en secreto por presión superíndice 3N medio tica y otros factores. Que la distancia fue la principal razón superíndice 3N de su separación superíndice 3N, pero que nunca dejaron de quererse. Y que a pesar de todo su historia de amor sigue siendo un misterio abierto. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 compartir esta información superíndice 3N con ustedes. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero provenientes de una fuente que consideramos fiable. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de esta confesión superíndice 3N? ¿Creen que Can y Demet deberán volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último pero no menos importante les pido que me regalen un like si les gustó superíndice 3 este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos y familiares para que se enteren de esta bomba y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Ahora, profundicemos en este chismecito. Agárrense que vienen curvas. Porque si creían que la historia terminaba ahí, están muy equivocados. La fuente a la que llamaremos Sibel para proteger su identidad, no solo confirmó el romance, sino que nos dio detalles jugosísimos de cómo fue ese noviazgo secreto. Sibel nos cuenta que la chispa entre Can y Demet surgió casi instantáneamente. Desde el primer día de rodaje, la química era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Al principio ambos intentaron negarlo, convenciéndose a sí mismos de que era simple profesionalismo, la magia de la actuación. Pero claro, la negación solo duró lo que tarda en cocinarse un buen café turco. Recuerdo que durante los descansos, siempre estaban juntos. Reían, bromeaban, se hacían miraditas cómplices. Era evidente que había algo más que amistad, nos revela Sibel. Al principio intentaban disimular, pero con el tiempo se les fue haciendo más difícil. Se notaba que se atraían como imanes.
Al parecer, la primera cita oficial fue una cena romántica en un restaurante escondido en las afueras de Estambul. Sibel no sabe los detalles exactos, pero nos cuenta que al día siguiente ambos llegaron al set con una sonrisa de oreja a oreja y una energía radiante. Se les notaba la felicidad a kilómetros de distancia. Durante el rodaje de Erkencikus, Can y Demet vivieron un torbellino de emociones. Intentaban compaginar su trabajo con su relación secreta, lo que no siempre era fácil. Tenían que ser muy cuidadosos para no levantar sospechas, evitando demostraciones públicas de afecto y coordinando sus horarios para verse a escondidas. Era como vivir en una película de espías, recuerda Sibel. Tenían que estar constantemente alerta para que nadie los descubriera. Era agotador, pero también muy emocionante. Pero la cosa no era solo esconderse de los paparazzi y de los medios de comunicación. También tenían que lidiar con las opiniones de sus familias y representantes. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con su relación. Algunos temían que un romance público pudiera dañar la imagen de ambos, mientras que otros simplemente no veían con buenos ojos que salieran juntos. La presión era enorme, explica Sibel. Tenían a todo el mundo opinando sobre sus vidas, diciéndoles qué debían hacer y con quién debían estar. Era muy difícil para ellos. A pesar de todas las dificultades, Can y Demet lograron mantener su relación en secreto durante casi todo el tiempo que duró el rodaje de Erkencikus. Pero como ya sabemos, las cosas no duran para siempre. Después del éxito arrollador de la serie, Can decidió dar el salto a la escena internacional. Primero Italia, luego otros proyectos en diferentes partes del mundo. Demet, por su parte, optó por quedarse en Turquía, enfocándose en su carrera como actriz y cantante. La distancia, como ya les adelanté, fue el principal detonante de su separación. Era difícil mantener una relación a miles de kilómetros de distancia, con agendas apretadas y compromisos laborales que les impedían verse con frecuencia. Intentaron que funcionara, de verdad que lo intentaron, asegura Sibel. Pero era muy complicado. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no eran suficientes. Necesitaban estar juntos, verse, tocarse. Pero no era posible. Pero aquí viene lo más jugoso, la cereza del pastel. Sibel nos revela que incluso después de la separación, Can y Demet nunca dejaron de estar en contacto. Aunque no se veían con frecuencia, se escribían mensajes, se llamaban por teléfono y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Siempre hubo un cariño muy especial entre ellos, dice Sibel. Incluso durante el matrimonio de Demet con Oğuzhan, Can seguía siendo una persona importante en su vida. No quiero decir que seguían enamorados, pero sí que había un vínculo muy fuerte entre ellos. Y ahora, después del divorcio de Demet, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay posibilidades de reconciliación? Sibel no se atreve a dar una respuesta definitiva, pero nos dice que nunca hay que decir nunca. Can y Demet son personas muy especiales, afirma Sibel. Han pasado por mucho juntos, han compartido momentos inolvidables y se conocen a la perfección. Si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, quién sabe. Quizás algún día nos den una sorpresa. Uf. Qué fuerte, mi gente. ¿Cómo se han quedado después de escuchar todo esto? Yo estoy que no me lo creo. Esta confesión superíndice 3N de Sibel nos abre una ventana a un mundo de secretos, emociones y posibilidades. Nos demuestra que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, las celebridades son personas de carne y hueso, con sentimientos y problemas como cualquier hijo de vecino. Ahora, más que nunca, la atención se centra en Can y Demet. ¿Cómo reaccionarán ante esta revelación? ¿Decidirán hablar abiertamente sobre su pasado? ¿Volverán a estar juntos algún día? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, admirando su talento y por supuesto chismoseando un poquito sobre sus vidas. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy ansiosa por leerlos. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, aunque provienen de una fuente que consideramos fiable. Así que tomen todo con pinzas y no se lo crean todo al pie de la letra. Pero, seamos sinceros, el chisme es lo que nos mueve. Y esta historia de Can y Demet es demasiado buena para no compartirla con ustedes.
Así que gracias por estar ahí, por seguirme en este canal y por ser parte de esta gran familia de chismosos. Los quiero un montón. No se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias y chismes. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden a vivir la vida y a disfrutar del chisme. Que para eso estamos aquí. Además estén atentos porque Sibel podría tener aún más información jugosa que revelarnos del Culebrón continúa.